Boyacá 7 días. Buen día. Hoy, como cada jueves, estamos presentando a ustedes estas entrevistas premium cara a cara con nuestro director. En esta oportunidad, él conversó con uno de los periodistas que más en alto ha dejado el nombre de nuestro departamento, Juan Manuel Ruiz. Este tunjano de 49 años lleva 28 en RCN Radio. Actualmente es el director de las noticias del mediodía. Ha ganado 4 premios Simón Bolívar, uno del Círculo de Periodistas de Bogotá, y hoy está aquí para hablarnos de su formación y de Boyacá. Cara a cara con nuestro director José Ricardo Bautista en Entrevistas Premium. Bienvenidos. Desde el Hotel Tequendama, este emblemático sitio de los bogotanos, hoy con Entrevistas Premium para Boyacá 7 días, www.boyacá7días.com, y para el escrito en Boyacá 7 días en el departamento de Boyacá, en Bogotá y en el mundo. Estamos en nuestras acostumbradas entrevistas premium con un personaje muy valioso, pero vamos a hacerlo al calor de un tinto colombiano, porque no puede ser menos con el personaje que tenemos hoy en este programa, en este espacio. Un personaje que goza de toda nuestra admiración, de todo nuestro aprecio, y sobre todo para los boyacenses es un personaje que ha revivido el orgullo de los boyacenses, y ahora se van a dar cuenta por qué. Cuando les digo que es un personaje que ha revivido el orgullo boyacense, lo decimos haciendo honor a ese vocablo y a esa verdad. Para nosotros es una verdad. Se trata de Juan Manuel Ruiz, un hombre de la casa, pero un hombre del país y un hombre del mundo que nos llena de mucho orgullo. Bienvenido, Juan Manuel, a esta su casa, sobre todo porque este es un periódico boyacense y usted significa y representa uno de esos emblemas para el departamento de Boyacá. Maestro, gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Toda la vida he estado vinculado de una u otra manera con Boyacá 7 días, sentimentalmente, de manera que es realmente importante para mí este diálogo y me siento muy honrado. Muchas gracias, Juan Manuel. Para las personas que de pronto no han visto a Juan Manuel Ruiz muy en el departamento de Boyacá, les decimos que su presencia es desde niño. Recordemos un poco esa infancia en Tunja, en los colegios de Tunja, su familia, para que nuestros seguidores tengan un poco más de conocimiento sobre el boyacense Juan Manuel Ruiz. Yo soy un boyacense muy orgulloso de su tierra, muy orgulloso de su familia. Vengo de una familia vinculada al mundo de los medios. Mi abuelo era Miguel Machado Gómez, quizás algunos lo recuerden, el hombre que escribía crónicas en varios diarios, durante 30 años corresponsal del Tiempo en Tunja, mi abuelo. Luego mi mamá retoma algo del trabajo de mi abuelo, Miguel Machado, que firmaba sus crónicas con el seudónimo de Macaré. Mi madre retoma algo de ese legado y es columnista en el Boyacá 7 días durante varios años. Y al lado del ejemplo de mi abuelo y de mis papás, yo forjé mi vocación periodística, estudié con mucho orgullo en colegio público, en la Normal de Varones de Tunja. De ahí soy yo egresado, de la sección académica Miguel Jiménez López, y a los 16 años me vine para Bogotá. Es cierto, prácticamente desde esa edad perdí cierto contacto con Boyacá en cuanto a la permanencia allí, pero mi mamá vive allí, parte de mi familia vive allí, y vivo muy pendiente de las cosas que ocurren en Boyacá, de manera que yo he procurado estar permanentemente en contacto con Boyacá, donde quiera que esté. Hubo un tiempo en que me fui a vivir al exterior, aún estando fuera mantenía contacto con Boyacá porque es lo más importante que hay en mi vida. Yo nunca he pensado en irme para Cartagena o para otro país, salvo obligadas circunstancias, diría yo, pero siempre mi arraigo es el departamento de Boyacá. ¿Por qué la inclinación entonces a las letras, al periodismo? ¿Qué lo animó a venir a Bogotá a estudiar en la universidad en Bogotá, en la capital de la República? Yo tengo un recuerdo de niño que está clavado en mi corazón, y es ver a mi abuelo, Miguel Machado Gómez, escribir sus crónicas con una máquina de escribir en el canto, y yo se las ayudaba a llevar al diario El Oriente. Había un periódico llamado El Oriente, había otro periódico llamado El Demócrata, fueron los antecesores de Boyacá 7 días,
muy lejos, por cierto, de ser lo que hoy es Boyacá 7 días, pero eran unos intentos periodísticos muy interesantes. Y en mi corazón está ver ese trabajo permanente de mi abuelo escribiendo las crónicas. El mundo de las letras siempre estuvo en nuestra casa. De hecho, yo tengo dos primos periodistas, hay 2 periodistas más en la casa, en la familia, digámoslo. Y es el momento en que cuando tengo 15 años mi papá me dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué va a estudiar? ¿Se va a quedar aquí en la UPTC, en Tunja? ¿O se va para Bogotá? Infortunadamente en Boyacá no había periodismo, no había facultades de periodismo. Entonces me presenté en varias universidades, pasé en la Sabana y estudié en la Sabana y ahí forjé mi carrera. Prácticamente desde tercer semestre me vinculé en los medios de comunicación hasta el punto de que cuando yo estaba en tercer año de periodismo me vinculo como practicante en RCN y ahí quedo 2 años sin sueldo. La vida del practicante es muy dura, pero vale la pena. Y ahí ya arranca mi carrera hasta donde he avanzado ahora. Y en ese entonces era comunicación social y periodismo como es hoy en día. Comunicación social, periodismo, de hecho la Sabana fue pionera en eso. Hoy ya eso se ha transformado, es periodismo digital, comunicación para la cuarta revolución, pero ya en esa época era comunicación social y la sede era la vieja Universidad de la Sabana en la 70 con 11 en Quinta Camacho. A mí me tocó el traslado a Chía y bueno, hoy en día es ese imperio de comunicaciones que es la Sabana. Pudiéramos decir que entonces esa vena de periodista del abuelo, pero de escritor, de novelista, entonces vendrá de su señora madre. Puede ser. Lo que ocurre, sinceramente, maestro Bautista, es que, como decía García Márquez, yo siempre he creído que más bien mi vocación dominante ha sido la historia. Ahora, cuando el tiempo ha pasado y ya he crecido algo, he llegado a la conclusión de que realmente a lo que me hubiera gustado dedicarme era a la historia. Y combinaba la pasión del periodismo con la escritura. En algún momento también pensé en dedicarme única y exclusivamente a escribir historias, a escribir cuentos. Yo escribía cuentos desde muy pequeño, participaba en concursos de cuentos. Pero le voy a ser sincero, cuando empiezo a hacer la carrera de periodismo y empiezo a contar con amigos y con contactos en los medios de comunicación, sorpresivamente, digo, para mí me empezó a ir bien. Y muy joven, a los 18 años, tal vez 19 años, yo ya estaba contratado por RCN Radio, ya con contrato. Y ahí empecé a ascender y empecé a crecer. Sorpresivamente, mi vida empezó a girar alrededor del periodismo, pero yo siempre tuve pendiente la necesidad de escribir. Y en algún momento tomé la decisión y empecé a escribir mis novelas y ya escribí mi primer libro de crónica, que lo hice con relación al viaje que hice con el Papa Francisco. Y estoy ahí permanentemente siempre en el equilibrio entre el periodismo y la literatura. Dice la Biblia el día de ayer, el Evangelio, que nadie es profeta en su tierra, y lo repetía Cristo. Juan Manuel Ruiz, por supuesto, hubiera podido haber sido profeta en su tierra, lo que pasa fue que se vino para Bogotá a estudiar y no le dio la oportunidad al boyacense de juzgar a ese Juan Manuel Ruiz como colega suyo allá en el departamento. Puede ser. Yo intenté hacer, maestro, unos pinitos en Radio Boyacá, tal vez haciendo unas prácticas. El sistema coral. Del sistema coral, no sé si existe todavía. No, ¿no? ya desapareció. Radio Única, Radio Boyacá y Radio Tunja. Y Radio Tunja, las 3. Corporación Radial Colombiana. Yo intenté, pero sí, evidentemente no tuve la oportunidad de trabajar allí. Aquí muy rápidamente, tanto la universidad como los medios me cooptaron y empecé a forjar rápidamente una carrera, quizás un poco de manera inesperada para mí. Qué mejor que hablar con un boyacense exitoso, un boyacense con una perspectiva nacional y universal sobre el departamento de Boyacá. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener un personaje como usted, Juan Manuel, hablando del departamento de Boyacá o con quien abordar esos temas de Boyacá. ¿Qué opinión le merece a Juan Manuel Ruiz el boyacense? ¿Si es envidioso, como se dice? ¿Si está la envidia rondando por el departamento de Boyacá o cómo lo percibe Juan Manuel Ruiz desde Bogotá y desde otros ámbitos del mundo? Maestro, le voy a hacer una confesión. Yo al principio creía eso.
Yo al principio creía que el boyacense tenía unos defectos superlativos y el paso del tiempo, la experiencia y los viajes, porque por encima de todo, maestro, yo soy un viajero impenitente, me enseñaron que no hay tal. No hay tal. Los seres humanos, todos, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del planeta, tenemos los mismos defectos. Si usted va al departamento del Tolima y conversa con algunos tolimenses, le van a describir que el tolimense es lo mismo, que es envidioso. Si va a Córdoba le van a decir lo mismo, en Santander le van a decir lo mismo. Luego yo creo que esos son tópicos que la historia y la razón se encargan de borrar con el tiempo. Al contrario, yo con el paso de los años resalto las virtudes del boyacense. Los boyacenses somos muy nobles. No me atrevo a decir que somos los más nobles, porque eso sería caer en un tópico, ¿cierto? Sería incurrir en el mismo error. Pero sí creo que somos gente muy noble, gente muy leal, con las mismas preocupaciones y los mismos dramas y los mismos dilemas de otros lugares del mundo. Usted, por ejemplo, va a la República Checa y va a encontrar cómo Praga es una ciudad que en muchas cosas se parecería a Tunja, por la manera como ebullen los temas políticos, ebullen los supuestos defectos superlativos en relación, por ejemplo, con los que nacieron en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Y lo mismo ven en muchas partes del mundo. El tiempo y los viajes me han enseñado a mí a admirar mucho el boyacense, a admirar la tenacidad del boyacense, a admirar la nobleza, a animar su cultura. Lo que pasa es que yo he llegado a una conclusión, maestro, que a los boyacenses nos ha faltado vendernos mejor. Algunos dicen que el mejor publicista que hay en el mundo es la gallina, porque pone un huevo y lo cacarea. Y hay muchísima gente que no alcanza a poner un huevo y cacarea como si hubiera puesto una docena. Y nosotros los boyacenses tenemos muchas virtudes, tenemos muchos logros y no los hemos sabido vender. Eso es lo que yo creo que hay en el trasfondo de nuestra caracterización regional. Bueno, esos huevos son diferentes a los del presidente Uribe, ¿no? Eso yo ya creo que sí. Son bien diferentes. Totalmente de los 3 huevitos del presidente. Estando tan cerca Tunja de Bogotá, antes con la doble calzada, 2 horas, ahora hora y media, hora y cuarto, ¿cómo se explica que hasta ahora estén llegando los grandes centros comerciales a Tunja, que estén llegando hasta ahora las grandes cadenas, las grandes multinacionales? ¿Cómo ve Juan Manuel Ruiz ese fenómeno? Yo veo que Boyacá se ha quedado corta en independizarse de la opresión bogotana en el mejor sentido de la palabra. Porque es que de una u otra manera Boyacá se convirtió en un satélite de Bogotá hasta el punto de que hoy dramáticamente Boyacá no tiene industria. Gran parte de la industria está en la sabana, teniendo Boyacá una cantidad de ventajas competitivas que podrían ser aprovechadas. Fíjese usted que hasta ahora, como usted lo dice, maestro, están llegando las grandes cadenas de almacenes a quedarse allí en Boyacá, cuando eso ha debido ocurrir hace mucho tiempo, cuando se daba por sentado que había unas necesidades de mercado que hacían imperiosa la posibilidad de asentarse allí. Yo veo que ahí sí ha habido falta de gestión política, por ejemplo, de crear normas, leyes, decretos, normatividades, digo, marcos legales departamentales que les den muchas ventajas a las empresas que quieran asentarse en Boyacá. Es increíble que hoy gran parte del empleo en Boyacá lo genere el Estado, ¿verdad? Que no logra tener una palanca política para engancharse en una entidad del Estado, va a tener que padecer muy duro el drama de la independencia laboral. Entonces yo creo que ahí sí ha faltado gestión y Boyacá se dejó subyugar por la imponencia bogotana y no supo separarse a tiempo. Y los empresarios, Ponqué Ramo, Colchones El Dorado, Papas Margarita, en Bogotá, Servientrega, Interrapidísimo, haciendo empresa en Bogotá y no en Boyacá. Eso es lo que a uno le llama la atención cuando Boyacá tiene unas potencialidades enormes. El empresariado está en deuda con Boyacá, porque lo que sí se ha demostrado es que el boyacense es un gran empresario. El boyacense tiene olfato,
¿Por qué? Porque el boyacense tiene una cualidad que da el hecho de nacer en tierra fría, y es la vocación hacia el trabajo. Uno a las 5 de la mañana ya está trabajando, uno a las 5 de la mañana ya está listo, puede emprender grandes jornadas. El boyacense es un trabajador incansable, un trabajador como pocos. Ha faltado mayor confianza y de pronto mayor respaldo de quienes son los encargados de hacer la normatividad para impulsar la empresa ya. Esa emblemática Plaza de Bolívar que ha sido, pues está considerada como una de las más grandes del país, por supuesto, la Plaza de Bolívar de Tunja, donde pulula toda la parte política, en todos los cafés donde se discuten, especialmente los viernes, todo el chisme político, está siendo intervenida en este momento. ¿Sabe, Juan Manuel, algo sobre esa intervención que se le está haciendo a la Plaza de Bolívar de Tunja? Yo tengo una rutina que tal vez obedece a que estoy entrando en una edad de nostalgias, y es que cuando voy a Tunja procuro caminar. Yo vivo en un barrio de Tunja que es al frente del estadio, se llama el barrio Mesopotamia, y yo me voy a pie desde el barrio Mesopotamia hasta la iglesia de San Ignacio, o a veces hasta el bosque. Camino y procuro ver cómo está esa ciudad que yo caminé en los 80 en mi adolescencia, y tuve la oportunidad de ver, me enteré que en el costado de la plaza que da contra la catedral están haciendo unos baños. Pero también yo recordaba que en otra administración, creo que fue la de Hernando Torres Barrera, se había hecho una intervención parecida. Luego no entiendo muy bien esta. Debe ser que no estoy bien informado sobre qué se está haciendo, pero sí estoy enterado de cómo va ese proceso. Digo, de que se está adelantando por lo menos el proceso. Bueno, Juan Manuel, pasando ya a la vida de Juan Manuel Ruiz, su éxito en los medios de comunicación, iniciando estas entrevistas hablábamos con el maestro de maestros del periodismo, Juan Gosaín. Sí, vi esa nota tan hermosa. Cuando mencionamos el nombre suyo, la emoción de Juan Gosaín fue inmediata. Profesa por usted un respeto, una admiración incalculable que nos dejó, sabíamos que era así, pero no sabíamos que era tanta. ¿Cómo llega Juan Manuel a la mesa de Juan Gosaín? Eso es una historia muy bella. Yo realmente he sido una persona muy privilegiada por Dios. Yo soy creyente de maestro y muchas cosas las atribuyo a la mano de Dios. Como le digo, yo estudié en la Universidad de La Sabana y en el año 1988, providencialmente en mi camino se atraviesa Antonio Pardo García, mi primer gran maestro, uno de los grandes maestros en la historia de la radio, 20 años director de Caracol, 10 años director de Todelar, otros 10, 15 años gerente de RCN Radio, y él me lleva a hacer prácticas en RCN Radio. Entonces yo llego tal vez en el año 88 a hacer prácticas a RCN Radio, y yo hacía un programa llamado Rimuleros en Antena, que era un programa para camioneros, de 4:30 a 5 de la mañana, y ahí, en ese programa, yo me encargaba de dar el reporte a los camioneros del estado de las vías. Un día venía Juan Gosaín en su carro, según me contaron, y casualmente escuchó ese programa en Antena 2, Rimuleros en Antena, y preguntó: oiga, hay un tipo en la otra emisora que está echando un cuento ahí de las carreteras, ¿por qué no le dicen que me eche ese reporte entre 5 y 6 a mí, aquí en la básica? Alguien llamó y me dijo: oiga, Juan Gosaín quiere que usted le haga el reporte. Yo bajé muerto el miedo. Año 89 tal vez, recuerdo que se estaba dando la invasión de Irak a Kuwait, agosto, y a partir de ahí todos los días empecé a bajar a dar el reporte del estado de las carreteras. Y bueno, un día Antonio Pardo, que era mi jefe, llevaba yo 3 años con él, me dijo: Juan Gosaín quiere que usted entre a la nómina a cubrir una fuente que hay ahí de educación. Paso entonces, me contratan, cubro la fuente de educación, después me pasaron al turno de la noche. Estuve 4 años trabajando de noche, dirigí el programa Nocturna RCN cuando yo tenía 22 años, y a partir de ahí empecé a forjar como una manera de hacer periodismo, y me llaman del noticiero 24 horas, me fui a trabajar con Diana Sofía Giraldo en el noticiero, tuve el enorme honor de trabajar con Álvaro Gómez Hurtado,
y con Javier Darío Restrepo, Álvaro Gómez, otro de mis maestros. Luego, por algunas circunstancias, tuve que salir del país, me radiqué en Indiana, y estando yo en Indiana, Juan Gosaín me dice, óigame, Antonio José Caballero se va para Caracol. ¿Usted qué está haciendo allá? Le dije, yo básicamente estoy estudiando. Me dijo, ¿le gustaría regresar? Yo le dije, eso no me pregunta. Al otro día, a los 3 días yo tenía tiquete, Fort Wayne, Chicago, Bogotá. Y cuando menos es que para mi sorpresa, Juan me tenía reservado a mis 26, 27 años ya un cupo en la mesa, trabajando directamente con él en la mesa de trabajo. Y a partir de ese momento no me volví a separar de él hasta el 2010. Tulande también estaba. Ahí estaba Pacho Tulande, estaba Víctor J. Jiménez, después volvió Caballero por esas cosas de la vida, entonces ahí casi que tenemos una disputa amable por la oficina, porque yo me había quedado con la oficina de Caballero. Todo muy amable. Es que, maestro, yo tuve el honor de que estos personajes eran 20 años mayores que yo, y todos a su manera fueron mis maestros. Juan, incalculable, maestro del idioma. Antonio José Caballero, un reportero sin igual. Francisco Tulande, un cronista fuera de serie. Ahora, por ejemplo, que yo hago crónicas, y cuando yo empecé a hacer crónicas, ahora que he viajado con el Papa o he cubierto tanto evento internacional, las elecciones de Obama, yo lo único que hice, o sea, el único mérito que yo tengo es haber aplicado lo que me enseñaron, porque fui un privilegiado en el sentido de que tuve a los mejores en su área como mis orientadores, porque de una u otra manera yo era el pequeño de la mesa, del combo, el que cuando tenían algo que decir y una lección que dar, ¿a quién se dirigían? Mire, Juan Manuel, esto es lo que no se hace, esto sí es lo que se hace, cúbralo esto. Luego, yo hubiera sido realmente muy infeliz si yo no hubiera aplicado lo que esos monstruos me enseñaron. Y con esos grandes maestros que tuvo y que sigue teniendo en la vida, ¿qué noticia no le hubiera gustado dar, Juan Manuel, de las tantas que ha tenido que cubrir en Colombia y en el mundo? Uy, maestro, hay muchas noticias que son muy lamentables, pero hubo un capítulo muy negro en la historia de este país, que son los años comprendidos entre 1989 y 1993-94. Me refiero a todo el capítulo desatado por la guerra de Pablo Escobar contra el Estado. Entonces, ahí hubo capítulos que incluso no se han escrito, maestro. Como que, por ejemplo, nosotros teníamos un informante, tal vez creo que era del cartel de Medellín, que nos avisaba a la sala de redacción dónde iban a explotar las bombas. Yo mismo contesté una vez esa llamada de un personaje que decía, bueno, ahí lo bautizaron con el lugar común de la mano negra, pero no sé realmente cuál era el nombre, simplemente decía, pilas, diríjanse hacia el norte de la ciudad. Infortunadamente, nosotros respondíamos a eso y era cierto. Los carros, los transmóviles de RCN se dirigían hacia el norte de la ciudad y 4 o 5 minutos después explotaba la bomba. Y nosotros llegábamos primero. En varias oportunidades tuve que responderle llamadas a Pablo Escobar. Yo hablé varias veces con Pablo Escobar, quien buscó en algún momento la intermediación de Juan Gosaín para entregarse, pero definitivamente por la bomba del Centro 93, que dejó tantas personas destrozadas, niños, para mí fue impactante. Sobre eso hay una anécdota, maestro, para que vea usted cómo los periodistas somos tan vulnerables. Y es que Juan toma la decisión de mandar a un periodista que trabajaba haciendo prácticas ahí a cubrir esa bomba, mientras los que estábamos en la cabina conduciendo estábamos pendientes. De un momento a otro, ese practicante al que nosotros mandamos a cubrir la bomba no se volvió a reportar. Nosotros dijimos que omito su nombre porque pues no quiero pues causarle una molestia, porque sé que esto lo va a ver mucha gente. Sí nos preguntamos dónde estaba él, por qué no había vuelto a modular, como se dice en el mundo de la radio. Le preguntamos al conductor dónde estaba y dijo, no, él fue a los escombros, pero no he vuelto a saber.
Después la Cruz Roja entrega un reporte de heridos y dentro de los heridos está el periodista, pero no porque hubiera sido efectivamente herido por la bomba, sino que la impresión de ver tanto cuerpo destrozado le produjo un desmayo y él termina siendo sacado como si fuera una víctima más. Esas fueron las cosas que nosotros tuvimos que vivir y que infortunadamente este país ha tenido que vivir. Y ese fue un acontecimiento que a mí me marcó la bomba de la 93 y uno que cubrí indirectamente y que se quedó grabado en mi corazón fue la muerte de Galán, indudablemente, porque yo acababa de salir de hacer un programa, de grabar un programa los domingos, cuando se produce ese viernes 18 de agosto de 1989, el atentado contra Galán y su muerte. Todos tuvimos que devolvernos a la cabina y yo creo que el país nunca se recuperó de la muerte de Galán. Es la muerte del colombiano más grande que ha habido en el siglo XX. Infortunadamente, el país ha pagado muy caro su asesinato. Usted ha sido un cronista, un reportero del mundo, un viajero del mundo. También en el sentido de la primera pregunta, bueno, el Papa, el cubrimiento de las elecciones con el presidente Obama, ¿qué noticia más le ha gustado de tantas que ha tenido que cubrir y tantas crónicas que ha tenido que hacer? Indudablemente, maestro, el cubrimiento del viaje con el Papa. Eso marca un antes y un después en mi vida, porque yo cubrí muchos acontecimientos en el mundo, elecciones norteamericanas, el proceso de paz en Alemania, cumbres en España, en Francia, Bélgica, pero estar al lado de un hombre con esa influencia y estar con él 6 días a 1 metro de distancia, viéndolo, admirándolo, viendo el ser humano y viendo la capacidad de un ser humano como él de conmover a millones, le marca a uno la vida. Tanto que fue para mí inevitable que cada cosa que hacía el Papa, cada paso que daba el Papa, yo lo registraba en una libreta y me di el lujo, entre comillas, lo digo no vanidosamente, de que a los 2 meses de haberse acabado el viaje, yo publiqué el libro. Porque las editoriales inmediatamente dijeron, queremos ese libro, ¿lo tiene? Le dije, yo lo tengo prácticamente listo, porque yo me dediqué... Una vivencia de primera mano. Claro, yo sabía qué comía el Papa, dónde se sentaba el Papa, cuál era el menú del Papa. Me moví mucho con las fuentes distintas, cómo se comportaba el Papa en su cuarto. Era verdad que él se levantaba y lo primero que hacía era tender la cama, la pasión que tenía el Papa por apagar las luces de la Nunciatura. En el avión se pasaba a saludarlo a uno de una manera que uno no podría esperar en el Sumo Pontífice. Yo toda la vida creí que uno iba a encontrar a un ser con un aura de intocable totalmente enorme, y mentiras que encontré un ser humano, como dirían algunos jesuitas, entre ellos el maestro Jesús, Javier Darío Restrepo, es quizás el Papa que más se ha parecido a Jesús por la manera como tiene contacto con la gente. No niego que, por ejemplo, al aire fue muy emocionante el triunfo de Obama, porque me tocó el aterrizaje de Obama en el Grant Park frente al Hotel Congress Hotel en Chicago, pero yo creí que esa emoción de ver a Obama descender del helicóptero ante 1 millón de personas, yo no la iba a volver a sentir, y mentiras que aquí vi a un Papa ante 1.600.000, que es lo que se calcula que el Papa conmovió. Haber trabajado con él, el ambiente en el avión era un ambiente místico, era muy especial, se vivían momentos muy especiales con él en el avión. Evidentemente yo me pregunto quién podía tener miedo al avión si estaba viajando con el Papa, y uno sentía que estaba viajando seguro y tranquilo, de manera que eso me llevó a que yo en tiempo récord, en 2 meses, tuviera un libro de 150 páginas y saliera, y a los 15 días se agotó la primera edición, lanzamos la segunda. Evidentemente esa es mi experiencia de vida, el viaje con el Papa. Una persona creyente como usted, que estuvo tan cercano al Papa, que ha sido tan espiritual, porque ahora que vamos a hablar de sus libros,
cómo ve la función y la participación de la Iglesia en las determinaciones del mundo. Todo esto que ha pasado con los sacerdotes, con el abuso con los niños, le ha hecho daño a la Iglesia, pero sobre todo le ha hecho daño del nombre de la Iglesia el intervenir en las grandes decisiones del mundo. La Iglesia ha estado presente a lo largo de la historia, ¿no? Son 20 años, pero sin lugar a dudas creo que está atravesando por un momento coyuntural muy importante. No es el más dramático, curiosamente. Hay momentos muy vergonzosos para la Iglesia, como por ejemplo el papado de Alejandro Borgia. Es una aberración todo lo que ocurrió con los Borgia. Un papa que se casó, que tuvo hijos, que dice la leyenda que abusaba de su propia hija. En una época muy difícil para la Iglesia, pero finalmente logra sortear esos momentos. Y este es un momento crucial porque evidentemente creo que la Iglesia no hizo a tiempo frente al drama que significaba el abuso de muchos sacerdotes en sus parroquias. Lo que se ha visto es muy dramático, lo que ocurrió en Estados Unidos, especialmente en Boston, ¿no? Lo que describió esta película Spotlight, creo que sí, Spotlight, pues es muy dramático. Y creo que cada época tiene el hombre que se merece. Era tan dramática la situación que se estaba presentando en la Iglesia que el Papa Benedicto no lo podía manejar. No podía manejar ese reto. La presión que había. La presión. Y por primera vez en 599 años, un Papa renuncia. Y se supone que los papas no renuncian. Benedicto renuncia en febrero del 2013 y surge un hombre por allá de las antípodas, como decía el propio Jorge Mario Bergoglio, y yo creo que ha sido un hombre que ha sabido responder a las necesidades de su tiempo. Es un papa que está sabiendo corregir los males que algunos miembros de la Iglesia le han hecho. Muchos dicen que los sacerdotes deberían tener y permitírsele su vida sexual. ¿Qué opina Juan Manuel de eso? Ese es un tema que yo creo que debe abordarse con mayor claridad. El Papa hace unos días ha dicho que se opone a levantar el celibato. Recordemos que el celibato viene del siglo III después de Cristo. El celibato no está ni en la Biblia ni en la primigenia doctrina social de la Iglesia. Está en el siglo III. Y un buen ejemplo, yo diría que uno lo puede ver, maestro, en la Iglesia Ortodoxa. En el año 1051 se produjo el cisma de la Iglesia que llevó a que se dividiera entre los católicos y los ortodoxos, que son hoy mayoría, por ejemplo, en Rusia, son mayoría en Bulgaria, son mayoría en Rumania. ¿Y qué tiene la Iglesia Ortodoxa que eventualmente podría ser interesante? Los obispos y arzobispos ortodoxos conservan el celibato, pero los sacerdotes se pueden casar. De manera que quien quiere ascender en la jerarquía de la Iglesia tiene una opción, y es mantenerse célibe, que es mantenerse en matrimonio con Dios. El sacerdote no. Yo estuve en un rito de la Iglesia Ortodoxa en San Petersburgo, ahora en Rusia, y observé la misma solemnidad, si se quiere, la misma espiritualidad de la Iglesia católica, la vi en la Iglesia Ortodoxa, pero ese sacerdote que ofrecía el servicio estaba casado. Entonces yo creo que el debate tiene que hacerse. Me da la impresión de que la Iglesia no está preparada todavía, pero por encima de todo yo discrepo en algo muy respetuosamente, maestro. Yo no creo que el celibato sea la causa de, que el celibato sea la causa de los abusos. No, el tema de los abusos está en la persona, en lo que cada quien tiene, porque eso es como prohibir los Boy Scouts, y resulta que varios dirigentes de los Boy Scouts están presos por abusos a sus integrantes. No estoy calumniando, basta con que se haga una breve mirada, una breve investigación para que usted encuentre que hay uno de ellos acusado en Estados Unidos hace tal vez 20 años
de más de 1000 abusos. Entonces, yo creo que es más la crisis de la persona la que hace que de pronto el problema se ponga en otra instancia, en este caso en el celibato. Y en estos tiempos que todo evoluciona, que todo cambia, que todo se actualiza, que todo se moderniza, que se han quitado tantos tabús, que entró todo el tema de la inclusión, la misma pareja de homosexuales, el mismo matrimonio entre homosexuales, la infraestructura organizacional de la iglesia debería cambiarse, está criticada también por todo el mundo, como está cimentado toda la parte burocrática de la iglesia. Yo no creo, yo creo que hay unos cimientos de la iglesia que son los cimientos que la han hecho permanecer en el tiempo. En lo que ha avanzado la iglesia, sin lugar a dudas, es en la comprensión mejor del fenómeno, en cuanto a que evidentemente, como dijo el Papa Francisco, no es, cuando lo dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Pero yo digo que hay unos principios y unas doctrinas que la iglesia se ha encargado de preservar a lo largo del tiempo, y yo no creo que la urgente adaptación a los cambios de los tiempos sean la respuesta a la crisis de la iglesia. Juan Manuel, ¿cuántos premios Simón Bolívar de periodismo? Yo tengo 4 premios Simón Bolívar y un premio CPB de periodismo. ¿Y esos premios han referido a qué crónicas? Crónicas, por ejemplo, la primera fue un análisis que hice yo en el noticiero 24 horas sobre la inseguridad en Bogotá. Grabé durante 6 meses videos de los puntos más álgidos y peligrosos de Bogotá. Ese ganó el premio Simón Bolívar. Tuve el honor de ofrecérselo a Álvaro Gómez Hurtado. Luego el segundo premio fue hace 20 años, con la campaña Libertadora, 180 años después, cuando Juan Gozaín y yo de una u otra manera nos trasladamos a Boyacá a reconstruir lo que fue la campaña Libertadora. Luego vino un cubrimiento periodístico en conjunto con El Tiempo en materia política, y luego una crónica especial sobre el Jardín Botánico aquí en la capital colombiana. El premio CPB fue en el año 2006 por una investigación que hice curiosamente sobre el daño que hace el asbesto en la salud humana. Okay. Que está muy de moda. Muy de moda. Ahora muy de moda. Chivatá, tengo entendido, en Boyacá, se convierte en una población que prohíbe el asbesto. Y Duitama. Duitama tamí. Claro que sí. Qué bien. Por la muerte de una persona justamente. De Cecilia Niño, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro, ella tenía raíces boyacenses. Sí. Pasemos al tema de los libros, Juan Manuel. ¿Por qué se adentra Juan Manuel en la parte de la novela especialmente? Leer El Sepulturero, que yo no sé si esa será su obra cumbre, o hasta el momento su obra cumbre, o usted puede decir, no, esa no es cumbre porque hay otras más, pero para nosotros sigue siendo ese relato mágico que usted hace, además que la hace basado en una investigación de la cultura paisa, de la cultura quindiana. Cuéntenos su ingreso a ese renglón de la novela. Yo estuve cubriendo con motivo de los 20 años, perdón, con motivo del primer año del terremoto en el eje cafetero, con Juan Gozaín, Marco Aurelio Álvarez, Francisco Tulande, realizamos un trabajo en el eje cafetero que se llamó El Camino del Café. Y llegamos a una población bellísima llamada Marsella, a orillas del río Cauca. Y cuando empezamos a elaborar la crónica para radio, encontramos que Marsella, maestro, tenía una historia única, y es que ese pueblo era un pueblo tremendamente pacífico, pero para las estadísticas del DANE era el pueblo más violento de Colombia. ¿Por qué razón? Porque frente al río Cauca, en Marsella, se arma un remolino, que se llama el Remolino de Beltrán. Los cuerpos que eran arrojados por los narcotraficantes en el Valle del Cauca terminaban en el Remolino de Beltrán, y el sepulturero de Marsella, Risaralda, recogía los cuerpos, los subía al cementerio, los enterraba como NN, y el municipio los reportaba. Cuando al DANE le llegaba el reporte, se encontraba con que Marsella era el pueblo más violento del país, y el alcalde y el personero me decían, pero amigo periodista, esta es una infamia, esto no lo sabe nadie.
Luego yo voy a hablar con el sepulturero llamado Narcés Palacios y me encuentro con que era un personaje. Y hay un momento en que yo estoy observando al personaje y dije, este es un personaje, pero de novela. Por supuesto que hice la crónica para radio, pero yo dije, este es un personaje de novela y esta historia es una historia de novela. Me lanzo al mundo de la literatura y oh sorpresa que también en un mes se agotó la primera edición y fue fantástico y evidentemente ha sido difícil superarlo del sepulturero. Después vino Ciudad Adrenalina, después vino Tormenta en el Mississippi, que fue una novela que yo escribí con base en mis vivencias en Nueva Orleans, una ciudad a la que yo adoro mucho y me gustaría volver 1 y 10 veces. Usted que es músico y usted que es un gran maestro entenderá lo que uno puede sentir cuando camina por las calles de Nueva Orleans con el mundo del jazz, por la Bourbon Street, que es donde usted encuentra las mejores casas de jazz. Yo dije también Nueva Orleans merece una novela. Tuve unas vivencias allí que las plasmé en Tormenta en el Mississippi y ahí paré. Estaba escribiendo otra novela que estoy escribiendo cuando salió el viaje del Papa, pero entonces las editoriales me dijeron, queremos el libro del Papa, queremos el libro del Papa. Saqué el libro del Papa, lo cual significó incursionar por primera vez en crónica. Curiosamente, hacía crónicas en periodismo radial, pero no escritas. Incursiono en ese, de manera que ahí estoy retomando la nueva novela. Otra vez a ver si hacemos la cuarta novela. Pero le puede pasar a Juan Manuel Ruiz lo que le pasó a Gabriel García Márquez, que todas sus obras buenas, pero 100 años de soledad es 100 años de soledad. Y lo mismo está pasando con el sepulturero, con Juan Manuel Ruiz. He visto que la gente recuerda mucho el sepulturero, pero me gustaría que recordara las otras. Pero es cierto, de pronto esa historia marcó mucho y ahí digamos que el reto es hacer algo que la pueda superar. ¿Cómo hila esas palabras, esas frases para convertirlas en esos relatos? Porque usted dibuja las palabras, usted dibuja la crónica de una manera impresionante. Yo lo hago como compositor o como escritor, que es asombroso la forma como Juan Manuel Ruiz, y en eso coincidimos con Juan Gosaín, la forma que tiene Juan Manuel para describir las cosas y para hacer que la persona se adentre dentro de ese mundo, casi que haciéndolo fantasioso como un relato. Muchas gracias por las palabras. Yo creo, maestro, que uno definitivamente de una u otra manera es tocado por sus influencias. Y a mí básicamente me han marcado 2 autores, que son Per Lagerkvist, autor de un libro llamado El Enano, de otro llamado El Verdugo, y Barrabás, premio Nobel, y otro autor llamado Isaac Bashevis Singer, que es un premio Nobel israelí, escribió en Yiddish. Cuando yo leo esos 2 autores, yo me di cuenta que había una manera diferente de narrar, de manera intimista, a pesar, maestro, de que los leí estando yo muy joven. De una u otra manera, cuando yo empiezo a escribir El Sepulturero, esas influencias afloraron y esa manera de escribir afloraron, y yo creo que esas son las fuentes nutricias de las que uno bebe en el momento de escribir, sobre todo porque el escritor colombiano padecía un drama terrible, maestro, que era la influencia de Gabriel García Márquez, que se llevó a mucho escritor bueno por delante. Por ejemplo, Gabriel García Márquez fue contemporáneo de Germán Espinosa, y Germán Espinosa es uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, autor de La Tejedora de Coronas. Pero estuvo a la sombra. La balada del pajarillo, pero a la sombra. Y muchos grandes narradores, me temo, jóvenes después del éxito de 100 años de soledad, lo digo respetuosamente, sucumbieron al drama de la influencia de Gabriel García Márquez. Aquí había que hacer otra cosa, y el estilo del sepulturero es precisamente un estilo que es, creo yo, totalmente distinto de lo que la narrativa colombiana había hecho. Ya para finalizar nuestra entrevista, nuestro bloque, Juan Manuel, agradeciendo y reiterando nuestro agradecimiento por este espacio tan valioso para los boyacenses y para los colombianos. Viene el Bicentenario. Usted como boyacense, ¿cree que hay una deuda realmente histórica, como se dice, con Boyacá, con el tema del Bicentenario? Yo sí creo. Indudablemente hay que reconocer el papel protagónico de Boyacá en nuestra gesta de independencia,
Es que lo vimos, maestro, en la crónica de hace 20 años, con Juan Gozaín, cuando hicimos la campaña libertadora 180 años después que ganó el premio Simón Bolívar. Ninguna autoridad se ha dedicado a rescatar el patrimonio histórico y arquitectónico de las casonas que sirvieron para la gesta. Por decir algo, hay una casona ahí al lado del puente de Boyacá por donde uno desvía para Samacá. Samacá, sí. Esa casona que la gente ve desde esa esquina es una casona que tiene su historia, ahí se refugiaron. Al otro costado del monumento. Sí, correcto, al otro costado. Y en Paipa hay una casona que está en el sitio, en el pantano de Vargas, que creo que albergó a un coronel Jiménez, si la memoria no me falla, totalmente destrozada. No hay ningún monumento que rinda homenaje a quienes regalaron sus ropas en Sochaviejo para la gesta libertadora. Y yo creo que sí es necesario que se pague esa deuda con el departamento, pero también creo que es que ha faltado gestión de nuestra clase política, más dedicada a otros menesteres que a los de gobernar bien. Yo creo que en buena hora parece que actualmente se están moviendo, no sé si el actual gobernador lo está haciendo, pero en buena hora creo que hay una iniciativa de resaltar el bicentenario como un patrimonio boyacense, pero creo que ha faltado. Bueno, y en ese periplo que hicieron ustedes con Juan Gozaín, del cual nos acordamos todos, latía en nuestro corazón cuando ustedes describían la forma a manera de crónica, como si fuera hoy, sí, cuando Simón Bolívar salía a recorrer todo ese periplo de la gesta libertadora por Boyacá. ¿Ese material pertenece a RCN, sí, o es propiedad de Juan? Ese material está en RCN y muchas escuelas y colegios lo solicitan permanentemente. Hace muchos años RCN grabó un CD, los repartió y se perdieron esos CDs, pero ese material está ahí como parte de un archivo muy importante de RCN que yo creo que valdría la pena revivir este año o valdría la pena volver a darnos esa vueltica a ver qué pasó con lo que en ese momento denunciamos. Estudioso Juan Manuel Ruiz de la historia, como nos lo dijo al comienzo, ¿qué concepto le merece la heráldica que todavía se conserva en Tunja? Veo con asombro que todavía queda mucho de esa nostalgia, ¿no? Incluso hay un escudo de los Machado ahí abajo, cerca de lo que era la casa de la Hinojosa, pero sí, yo creo que es más bien un apego a su historia, como dice el lema de Boyacá, salve ilustre villa, bueno, noble y leal ciudad de Tunja. Creo que es más un apego a esa Tunja señorial que a hechos ya reales y más adecuados a la verdadera historia de nuestro tiempo. Terminamos con una pregunta, Juan Manuel. ¿Juan Manuel Ruiz se siente orgulloso de ser boyacense? Me siento 1000 veces orgulloso de ser boyacense. Ya lo digo, a donde voy, a donde quiera que esté, siempre estoy en contacto con Boyacá y pocas veces me he dedicado a criticar a mi tierra. Sí he sido muy crítico con la clase política de mi tierra, pero no con el pueblo boyacense. De manera que siempre, en donde quiera que esté, voy a tener a Boyacá en mi corazón. Se están terminando los gamonales políticos en Boyacá, ha habido surgimiento de otras ideologías políticas, estamos lejos de ese gamonalismo que le ha hecho tanto daño al departamento. Yo creo que sí, porque muchos han terminado muy cuestionados o cuando no terminan cuestionados en la cárcel. Entonces a veces por sustracción de materia terminan dándose esos liderazgos, pero tengo esperanza en que haya nuevos liderazgos más allá de los partidos que le den a Boyacá el lugar que se merece. Juan Manuel, un mensaje para los boyacenses en Boyacá, Colombia y el mundo que en este momento están viendo esta entrevista, un mensaje de un hombre boyacense que ha abierto caminos y que le está abriendo caminos a otras generaciones, que con sus acciones ejemplarizantes nos ha enseñado que se puede llegar muy lejos mientras la meta esté ahí fija y con esa creencia en Dios que usted tiene. Un mensaje, porque sabemos que ese mensaje es suyo en este momento para las generaciones, especialmente del periodismo y de la investigación, es muy importante, Juan Manuel. Que no pierdan nunca los valores de los boyacenses, la nobleza, la lealtad, la disciplina y el trabajo. La clave del éxito, si es que hablamos en esos términos, es trabajar y trabajar muy duro. El resto es disciplina y sobre todo mucha humildad. El boyacense es humilde. A veces se confunde eso, ¿no? A veces creen que el boyacense es caído del zarzo, no. La humildad yo creo que es uno de los valores más grandes
porque hacen que uno siempre tenga los pies sobre la tierra, no perder nunca los valores y trabajar mucho. Nuestro invitado de honor el día de hoy, un boyacense que hace honor a esa grandeza de esa tierra, un boyacense que nos llena a todos de orgullo y que escuchamos todos los días en RCN Radio, que escuchamos sus crónicas, los programas del domingo también a nivel También, cultural, sí, ¿no? de cultura, sí. ¿En qué franja? De 10 a 11, de 11 a 12, perdón, de la mañana, con repetición de 8 a 9. Por la básica también, por la básica. Les invitamos a todos a escuchar y seguir siempre las crónicas, los libros, las novelas y todo lo que tiene Juan Manuel Ruiz para contarnos, porque habrá Juan Manuel Ruiz para rato. A todos ustedes muchas gracias. Más adelante más entrevistas premium en Boyacá 7 días. Boyacá 7 días con la